En el día de hoy vamos a hablar acerca del concurso de conductas punibles. Sabemos de que en el desarrollo del proceso de adecuación típica que debe realizar el operador jurídico, que en este caso vendría siendo la Fiscalía, puede presentarse el caso que a la hora de examinar la conducta humana, encuentre que dicho comportamiento realizado por la misma persona encuadra perfectamente en varios tipos penales que, sin excluirse mutuamente, deben entonces al mismo tiempo aplicarse. Es de esta situación de donde nace la institución jurídica conocida como el concurso real o efectivo de conductas punibles. Bien, esta figura encuentra regulación legal en el artículo 31 del Código Penal colombiano y se señala de que el que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles, debidamente dosificadas cada una de ellas. Bien, el concurso de delitos se clasifica en dos. Primero se encuentra el concurso real o efectivo y en segundo lugar podemos encontrar el concurso aparente. En primer lugar tenemos de que el concurso real o efectivo se presenta cuando el sujeto activo con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infringe varios tipos penales que no son excluyentes entre sí y que en consecuencia deben aplicarse simultáneamente o infringe varias veces la misma disposición. Este concurso se subclasifica en ideal o formal, irreal o material. En el concurso ideal o formal, digamos de que este concurso es en realidad una unidad de acción y una pluralidad de delitos, o como lo define el maestro Zaffaroni, en el concurso ideal o concurso ideal propiamente dicho, hay una única conducta con pluralidad típica, es decir, conducta única y tipicidad plural. Se presenta entonces cuando un mismo comportamiento se subsume en dos o más tipos penales que no excluyen entre sí. Lo que caracteriza esta conducta es que vamos a encontrar una sola conducta humana encaminada a un solo fin en sentido naturalístico, pero que pone en peligro diferentes bienes jurídicos. Por ejemplo, el padre que abusa sexualmente de su hija debe responder por los punibles de acceso carnal violento e incesto. En cuanto al concurso real o material, se puede decir de que este concurso es una pluralidad de acciones y una pluralidad de delitos. O como lo define el profesor Santiago Mir Puig, existe concurso real cuando una pluralidad de hechos de un mismo sujeto constituye una pluralidad de delitos. Se presenta cuando entonces hay varias acciones u omisiones realizadas por el mismo sujeto activo con finalidades diversas que producen una pluralidad de violaciones jurídicas y por lo mismo una pluralidad de encuadramientos típicos. Lo que caracteriza el concurso material es la independencia de los hechos ejecutados por el autor hasta el punto que lo único que tienen en común es el sujeto activo, pero cada conducta humana se considera independientemente. Verbigracia, el ladrón del banco que le dio muerte al guarda de seguridad, quien realizó actos sexuales violentos con una cajera y hurtó el dinero. Ahora bien, el concurso, tanto en su modalidad real como en la ideal, puede ser homogéneo cuando los hechos son de la misma especie y encuadran dentro de un mismo tipo penal, como es el caso de la masacre de 15 personas en un establecimiento de comercio en donde hay 15 homicidios. También puede ser heterogéneo, y esto se da cuando las diferentes conductas punibles realizadas son de distinta especie, como es el caso del ladrón del banco, citado anteriormente, donde hay un homicidio, un acto sexual violento y un hurto. Este concurso real o ideal puede ser también sucesivo cuando hay varias acciones u omisiones. Primero mató, luego realizó acto sexual violento y después hurtó. Puede ser igualmente simultáneo cuando el encuadramiento típico es fruto de una sola acción u omisión. Tal es el caso del padre que comete incesto y acceso carnal violento o el terrorista que con una sola bomba mató a 10 personas.
Así las cosas, el concurso presenta 4 manifestaciones a saber. Primero, homogéneo y simultáneo. Un ejemplo de este sería que con una granada alguien mató a 10 personas. Segundo, homogéneo y sucesivo. Un ejemplo sería la masacre de 15 personas en un establecimiento de comercio realizada con tiros de fusil. En tercer lugar se encuentra heterogéneo y simultáneo. Con una granada mató, lesionó, produjo daño en bien ajeno. Y el cuarto y último manifestación podría ser heterogéneo y sucesivo, es decir, aquella persona que primero mató, luego ejecutó actos sexuales violentos y después hurtó. El concurso aparente, como su mismo nombre lo indica, da la apariencia de presentarse un concurso de conductas punibles, pero en realidad no lo hay. Como en el caso del esposo que golpea a su esposa, da la apariencia de concursar lesiones personales agravadas y violencia intrafamiliar, o el servidor público que se apodera de un computador de su oficina con la intención de venderlo, da la apariencia de concursar hurto con peculado por apropiación. Entonces, se puede decir de que es el fenómeno en virtud del cual una misma conducta da la apariencia de subsumirse en diferentes tipos penales que el funcionario no puede aplicarlos simultáneamente porque violaría el artículo 8 del Código Penal, norma rectora que prohíbe la doble incriminación. Entonces, como se puede, notar en el concurso aparente, existe un problema y es que no se va a saber entonces qué tipo de conducta se va a escoger, porque si se supone que se crea un concurso aparente de conductas, se podría decir de que entonces cuál voy a escoger para, procesar, investigar, imputar o acusar. Ahora, para resolver cuál es el tipo penal que debe aplicarse, se han establecido una serie de principios. Entre ellos se encuentra el principio de especialidad. Entonces, básicamente lo que dice es que la ley general va a retroceder a la ley especial. La ley especial se aplica de preferencia. Un tipo es especial cuando reproduce los elementos típicos de un tipo más general, pero añade otros elementos que cualifican el hecho o el autor, como es el caso del homicidio por piedad, que es especial con relación al homicidio simple. En cuanto al principio de subsidiariedad, que es otro de los principios que se usan para saber cuál es el tipo penal que se va a aplicar, se tiene de que un tipo va a ser subsidiario de otro cuando se aplica en defecto de otro u otros, o cuando supone la aplicación auxiliar de un tipo penal cuando no intervenga otro. Entonces, el tipo subsidiario u auxiliar retrocede ante el tipo principal. Esta subsidiariedad aparece de manera siempre va a aparecer de manera expresa en la ley con expresiones como siempre que el hecho no sea sancionado con pena mayor o a no ser que el hecho esté sancionado de otra manera en la ley. Un ejemplo claro de un tipo penal subsidiario vendría siendo el enriquecimiento ilícito. En cuanto al principio de la consunción, se tiene de que una figura delictiva absorbe o consume a otra. Generalmente sucede cuando los delitos están relacionados de medio a fin, de parte a todo, de imperfección a perfección, o cuando los actos realizados hacen parte del mismo iter criminis, como sucedería en los siguientes casos. El primer caso vendría siendo un delito progresivo, que es de menos a más, de lo particular a lo general. Un ejemplo es cuando lesiona y muere, entonces se le imputa homicidio preterintencional. Los delitos complejos se da cuando son aquellos en los que el tipo consagra varias conductas delictivas que están en relación de medio a fin. Un ejemplo claro es cuando para hurtarse un computador portátil se violenta a la hora de quitarle la huella de seguridad que lo sujetaba al escritorio. Se le imputa hurto calificado y no hurto y daño en bien ajeno. En cuanto a los actos copenados, ya están penados por el mismo tipo, pueden ser previos o posteriores. Previos, como las resoluciones manifestadas o los actos preparatorios que los subsumen, los actos ejecutivos o consumativos. Así, por ejemplo, la amenaza del artículo 347 del Código Penal es una resolución manifiesta que la subsume el homicidio. Artículo 103 del Código Penal y posteriores, como el aprovechamiento de la consecuencia antijurídica del delito, el que se roba un vehículo y luego pide recompensa para entregarlo. La recompensa es el provecho del hurto. No puede haber entonces hurto y extorsión.
Y por último se encuentra el principio de alternancia, que es la cara opuesta del principio de especialidad y existe cuando dos tipos penales se presentan como paralelos o excluyentes por contener elementos incompatibles y se debe aplicar aquel de los dos que comprenda penalmente el hecho. Es el caso de la empleada del servicio doméstico que subrepticiamente se apodera de las joyas de su empleadora. No se puede entonces imputar al mismo tiempo abuso de confianza y hurto. La imputación correcta será entonces hurto agravado por la confianza.